El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:13 en la mañana, recta final de A Primera Hora. El doctor Juan Pazimiño, columnista, articulista, historiador, nos acompaña a esta hora vía telemática. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Gracias, Fabricio. Un saludo a los amigos de la radio y a todos los que ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan, nos están viendo. Todo muy bien por acá, muchas gracias. Gracias al doctor Juan Pazimiño. A ver, hagamos un análisis global del momento político, del momento preelectoral que estamos viviendo. ¿Cómo lo analiza Juan Pazimiño? Desde la perspectiva del historiador, no hay otra forma en que yo pueda hacerlo porque tampoco soy jurista como para hacer un análisis legal de la situación y no quiero meterme al simple análisis político de coyuntura. Desde la perspectiva de la historia podemos tener algunos elementos que nos permiten entender aún mejor la situación que vive el Ecuador. En primer lugar, cabría señalar esto del multipartidismo ecuatoriano. De hecho, en el Ecuador hay 283 movimientos y partidos reconocidos. Esto es un cambio frente a lo que se pretendió cuando iniciamos la democracia en 1979. La ley de partidos políticos, la primera que se expidió en el Ecuador, 1978-79, lo que quería es regular la situación de los partidos para que existan pocos corrientes nacionales significativas con membresías a nivel nacional, estructura nacional, y con candidatos que participen en la perspectiva de fortalecer los partidos. Eso se ha venido perdiendo con el tiempo. De hecho, el primero que intentó alterar el comportamiento institucional del partidismo político en el Ecuador fue León Febres Cordero, que hizo una consulta para que los independientes también puedan ser candidatos y no solo los afiliados a los partidos. En esa consulta, Febres Cordero recibió un no rotundo de la población, pero Sixto Durán Ballén, que volvió a hacer la misma consulta, en cambio obtuvo el sí en ese proceso de consulta, y desde allí en adelante se han aliviado las condiciones. Claro, yo recuerdo. ¿Se escuchó? No sé Sí, claro, doctor. Yo recuerdo la consulta de Febres Cordero del año 96, que fue considerada una suerte de plebiscito, del año 86, que fue considerada una suerte de plebiscito en la mitad de su periodo, y luego la del año 94 de Sixto Durán Ballén, que el pueblo ecuatoriano, en cambio, se pronunció a favor de esa misma pregunta que negó, que fue negada por el país. Pero bueno. Entonces tenemos un multipartidismo que es distinto al que se pretendía en 1978-79 cuando nacía la democracia. Ese multipartidismo se expresa también hoy, no solo en los 283 movimientos y partidos existentes, lo cual es una barbaridad histórica, pero además en los 16 candidatos que han quedado después de que inicialmente hubo 19 precandidatos. Entonces, 16 candidaturas, y de ellas casi todas insignificantes dentro de lo que es la perspectiva de cambio nacional. Correcto. Con lo que está pasando hoy, lo que está ocurriendo hoy, tiene, digamos, al país enfrentando un momento muy particular. Hace minutos yo entrevisté a Juan Carlos Calderón, periodista, y él, por ejemplo, ha sido una reflexión que se la quiero trasladar a usted. Una vez que se ha dado la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, el efecto práctico, el efecto real es que Rafael Correa no podrá volver a ser candidato a ningún cargo de elección popular. Es además un delito que no prescribe, es decir, si Correa alguna vez regresa al país tendrá que cumplir con esa sentencia. De alguna forma no podrá regresar nunca al país. Ese termina siendo, digamos, el escenario, a diferencia de Bucarán, que para su caso esperó los 20 años, prescribieron las dos causas de peculado por mochila escolar y gastos reservados, y él pudo regresar en 2017. Pero en el caso de Correa supone evidentemente un antes y un después. Y decía Juan Carlos Calderón, la revolución ciudadana o el denominado correísmo va a tener que aprender a vivir o a convivir sin Correa. ¿Usted coincide con esa tesis o aun cuando Correa no pueda ser candidato, seguirá siendo un actor político vigente en el Ecuador? Doctor Juan Pazimiño. Otra vez más, desde la perspectiva del historiador, uno no se puede quedar analizando personas y personalidades históricas. Uno no se puede detener a analizar la revolución liberal del Ecuador de 1895
simplemente a través de Eloy Alfaro, sino del conjunto estructural que se hizo con una serie de personas y una serie de fuerzas sociales que apoyaron a la Revolución Liberal Ecuatoriana. Hoy está en juego, permítanme utilizar una figura especial en este caso. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, solía y hasta hoy ha acudido a una especie de símil medio marxista, pero al revés. Dice, el futuro del Ecuador es el que nos interesa, el progreso del Ecuador es el que nos interesa. Y ha sostenido entre una economía libre, un progreso con libertad, o el totalitarismo y el socialismo del siglo XXI, etc. Bien, eso me sirve de símil para dar un vuelco al revés del asunto. Quien interprete marxistamente la sociedad ecuatoriana o desde una perspectiva histórica va a entender que lo que está en juego no son solo figuras personales, no está en juego Correa u otro candidato, está en juego dos proyectos de economía y de sociedad. Pero pareciera, perdón que le interrumpa, doctor. El modelo... Sí. Perdón que le interrumpa, pareciera ser, solamente para añadir esta parte, pareciera ser que lo que está en discusión es una persona o un nombre y no un proyecto, como usted lo menciona, pareciera ser. Pareciera, pero en lo de fondo, lo que está en juego son dos proyectos de economía y de sociedad. Y esto tiene que ver con un proceso histórico de más amplio plazo. Desde 1925, con la Revolución Juliana, a saltos y brincos en la trayectoria nacional, se ha tratado de constituir un Estado social, una economía social, un Estado que más brinde atención a los sectores populares, medios y de trabajadores. Y constantemente esa construcción ha venido siendo colapsada por la intromisión de intereses privados en el Estado. Es lo que ocurrió en los años 80, 90 e inicios del siglo XXI, 80 y 90 del siglo pasado. Se instaura un modelo empresarial. ¿A quién privilegia? A las élites empresariales. Ese modelo inspirado en el neoliberalismo ha regido en el Ecuador casi 25 años y se ha recuperado desde el 2017. ¿Qué está en juego? No está en juego la figura de Correa, está en juego la posibilidad de que los ecuatorianos construyan este modelo de economía social que a saltos y a brincos ha venido desde 1925. Se proyectó con el gobierno de Galo Plaza de alguna manera. Se proyectó en los gobiernos desarrollistas de los años 60 e incluso en las dictaduras militares, particularmente la de Rodríguez Lara de los años 70. Estuvo en los inicios de la democracia con el gobierno de Jaime Roldós y los primeros 2 años de Osvaldo Hurtado. Algo se recuperó con el gobierno de Rodrigo Borja, pero después ningún gobernante apuntaló un modelo de economía social. El ciclo del gobierno de Rafael Correa otra vez como recuperó este proceso histórico y hoy estamos en ese desafío. O recuperamos un proceso histórico de construcción de una economía social, de una economía proyectada más hacia las clases medias, sectores populares, trabajadores, indígenas, etcétera, o seguimos con un modelo empresarial que ha beneficiado a una élite de ciudadanos ecuatorianos, de familias ecuatorianas, de capitales muy poderosos, que es lo que trata de apuntalar toda la derecha económica y política del Ecuador. De tal manera que desde una comprensión histórica, más allá de las figuras personales, está en juego dos tipos de modelo económico y social en la vida del país. Ahora, esto que está en juego hoy, es algo que no ha ocurrido en estos 41 años de vida democrática. Este momento muy particular que estamos viviendo en el Ecuador, doctor Juan Pacimiño, no lo hemos tenido. Características. Exacto, claro, a eso iba, no lo hemos tenido en 41 años. ¿Cuáles son esas características? Por ejemplo, para hacer comparaciones, en la época de la dictadura se frenó la posibilidad de que Assad Bucaram sea candidato. Los militares dictaron una serie de normas para impedir que Assad Bucaram sea candidato. Y después, como le tenían a la democracia cristiana y particularmente a Osvaldo Hurtado como un hombre filocomunista, como son las cosas de increíbles, trataron de impedir con el Tribunal Electoral de aquella época, de la mano negra famosa del referéndum y del Tribunal Electoral, trataron de impedir la inscripción del Partido Demócrata Cristiano. Por eso es que Osvaldo Hurtado tuvo que afiliarse al CFP y participar con Jaime Roldós como afiliado al CFP. He ahí un primer instrumento de persecución de aquella época. Pero hoy hay otras singularidades. De hecho, yo acabo de publicar un artículo que se llama Golpismo y Neogolpismo en América Latina, sobre la base de un artículo que publica a su vez Rafael Cueva, un prominente académico mexicano y un compañero suyo, colega, en que hablan de cómo en la actualidad
los neogolpes de Estado impiden, bajo las normas legales, bajo las normas de apariencia judicial, bajo las normas de institucionalidad aparente, insisto, impiden la participación o los gobiernos que representan tendencias progresistas, tendencias populares, tendencias que van a hacer los cambios sociales. Y por eso es que desde la época democrática, 1979 hasta hoy, no se ha dado un proceso como el actual, inédito, en el cual el lawfare, en el cual las acusaciones, en el cual la judicialización, en el cual la proscripción ganen terreno para evitar que el modelo de economía progresista, social, un modelo de economía de construcción hacia futura con más alcance ciudadano, sea el que perdure y siga en cambio ganando el modelo de servicio a las élites económicas del Ecuador, que es lo que, insisto, está en juego en la vida nacional. Revisando estos 41 años de vida democrática, y corríjame si estoy equivocado, el único ejemplo que tengo en mi cabeza de dos candidatos disputándose la presidencia de la República en segunda vuelta electoral es el de 1992 con Sixto Durán Ballén en binomio con Alberto Dajic versus Jaime Nebot en binomio con Galo Vera Álvarez del Partido Social Cristiano. No recuerdo... Pero representaban lo mismo. Exacto, pero exactamente lo mismo. Ese es mi punto. Digamos, si yo recorro todos los procesos electorales desde el 79, no me encuentro con un fenómeno parecido al del año 92. ¿Podría en 2021... Parecido el de Rodrigo Borja. Parecido el de Rodrigo Borja. Borja contra Febres Cordero. A Febres Cordero, claro. Pero parecido ¿desde qué punto? Ahí sí hay dos tendencias distintas. Exacto, distinta, exacto. Pero en cambio con Sixto Durán Ballén y Jaime Nebot hubo dos existen igualitas. Figuras personales distintas, posiciones políticas e ideológicas aparentemente diferentes, pero en los hechos convergían en los mismos intereses y en el mismo modelo de sociedad. A tal punto que Sixto Durán Ballén lo que hace es seguir las consignas del modelo social cristiano, y en eso no rompe para nada con el social cristianismo del cual había salido para formar el movimiento republicano como un partido que auspició su candidatura temporalmente. Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones pasan. Es lo que ocurre igualmente entre el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y Creo. Tienen diferencias. Eso le iba a los preguntar. Grandes líderes, Nebot, a eso iba. Lasso. Grandes diferencias. Incluso han sido radicales a veces. Nebot ha sido muy radical frente a Lasso en distintas opiniones. ¿Qué les une? Salvar los intereses particulares y la economía de mercado empresarial y oligárquico que supone mantener en el Ecuador el estado de cosas actualmente existente sobre la base del dominio económico de 270 grupos económicos que hay en el Ecuador y de una ideología de dominación oligárquica que se parece mucho a la época plutocrática anterior al año 1925 de la Revolución Juliana. Correcto. ¿Yo por qué le mencionaba esto? ¿Qué escenario se configura para 2021? ¿Vamos a tener una confrontación entre esos dos modelos que usted señala representados? Sí, claro. Entre, por ejemplo, podría ser Arauz, no sé si él podría ser, versus alguien de la derecha. ¿Ese es el escenario que se viene está representándose o no? Clarísimamente, está representándose con Arauz, un modelo de economía social, un modelo de economía progresista, un modelo que se inscribe dentro de los postulados de la Constitución del 2008, un modelo que da continuidad a lo que fuera Revolución Juliana, transformación desarrollista, un modelo más de guía social como Jaime Roldós, un modelo más cercano a la socialdemocracia, etcétera, como quiera que se lo quiera vincular, pero por allí va. Y el otro, el que encarna la figura del candidato Lasso, el modelo típicamente empresarial del cual el Ecuador ya tiene experiencia los años 80, 90 del siglo pasado e inicios del siglo XXI. El punto Entonces, es... son esos dos modelos. El punto es que le quería plantear es, ¿vamos a tener usted, visora, una confrontación centro-izquierda versus centro-derecha? No sé qué sea eso del centro-derecha. O izquierda versus derecha. ¿Cómo le conceptualizamos, doctor? Le conceptualizamos de la manera más amplia. Hay una derecha política y económica organizada en torno a la candidatura de Guillermo Lasso y hay un conjunto social muy variado en que están correístas, en que están también sectores anticorreístas, pero progresistas al fin y al cabo,
están izquierdistas marxistas, están izquierdistas no marxistas, están humanistas y están gente que cuestiona el capitalismo, es decir, un amplio sector, pero se enfrentan a fuerzas poderosas. Del otro lado tenemos no solo a derechas políticas, partidos fuertes, Social Cristiano, Madera Guerrero, no solamente esos partidos, sino a derechas económicas, las cámaras de la producción, el alto empresariado, las élites. Tenemos ahí de por medio también a medios de comunicación que se han jugado para servir a ese tipo de intereses. Tenemos además una especie de internacional entre otros países, entre otros gobernantes de América Latina, para liquidar todo lo que ha sido el ciclo progresista anterior. Tenemos al imperialismo, que es una fuerza evidente en el mundo contemporáneo, históricamente hablando. Entonces, en el otro lado es más difícil la orquestación de intereses comunes, porque si bien es variada la gama, que va desde lo que podríamos llamar ciertamente centro-izquierda, a izquierda, más marxista, menos marxista, lo que sea, ciertamente allí es complicado. Fijémonos, por ejemplo, en los movimientos sociales. El FUT, como organización de trabajadores, ¿qué va a hacer? ¿Se han pronunciado específicamente sobre candidaturas? No. Pero en el movimiento indígena, en cambio, sí ha acontecido una verdadera hecatombe. La candidatura de Yacu Pérez ha provocado la división del movimiento indígena y serios cuestionamientos, con lo cual el movimiento indígena ha sido debilitado, no por acción de fuerzas extrañas, sino por las propias definiciones de ese movimiento. Eso le iba a preguntar. ¿Qué va a hacer ante este panorama? ¿Qué va a hacer ante este panorama en que se están polarizando dos modelos de economía y de sociedad? Eso le iba a preguntar. ¿En dónde le ubicamos a Yacu Pérez? ¿Perdón? ¿En dónde le ubicamos a Yacu Pérez? Según un sector del movimiento indígena, Yacu Pérez está representando una derecha que se ha aliado al anticorreísmo y que se ha aliado a los grandes grupos económicos para perdurar en una propuesta individualista. Eso lo dicen ellos mismos. Podemos ver, por ejemplo, el pronunciamiento que hacen los indígenas del Cotopaxi, que así han reaccionado y así han dicho a través de, por ejemplo, uno de los líderes, José Tipantuña, que ha sostenido esta situación. E incluso José Tipantuña dice, en el movimiento indígena, de cada 10 indígenas, 6 son correístas. Lo dice él, no lo digo yo. Lo dice él. Entonces, da cuenta de cómo esta situación ha dividido al movimiento indígena. Más allá de las candidaturas personales, otra vez más insisto yo en esto, este amplio sector, este espectro humanista, progresista, de tendencia hacia la izquierda social, no la izquierda política partidista, de tendencia hacia la izquierda social, si no se une con los propios movimientos sociales, si no hay una claridad en cuanto a qué es lo que está en juego en el Ecuador, ya digo, dos modelos de economía y de sociedad, si no se está claro con ello, entonces las fuerzas progresistas, las fuerzas del centro izquierda y la izquierda van a tener dificultades al momento de derrotar a las derechas económicas y políticas que han tenido la sabiduría de unirse para preservar sus propios intereses. Correcto. Doctor, le agradezco mucho por estos minutos y por sus aportes para el debate público sobre lo que está pasando con la política. Le envío un abrazo a la distancia, doctor Juan Pazimiño, que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio, un abrazo también y a todos los ecuatorianos, ecuatorianas, los amigos que nos han escuchado. Gracias. El historiador Juan Pazimiño aquí en A Primera Hora, 8 de la mañana con 31 minutos.